Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener aquí en los micrófonos a Ricardo López Gotig, el historiador que lleva esta sección llamada Las Edades del Totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de una zona y un personaje que digamos que en principio no tendrían por qué estar en Radio Sefarad porque no tiene nada que ver con el judaísmo. Es un país enorme como es China, una cultura enorme, pero que generalmente no ha tenido casi ningún vínculo con el judaísmo, aunque hay pequeñas poblaciones que sí lo son, pero todo este proceso del que hablamos tiene que ver con el totalitarismo, y en eso sí que China ha dado un gran paso, que justamente es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Y hablando del totalitarismo y de la República Popular China, y tenemos un totalitarismo gigantesco, ¿no? Porque estamos hablando de más de 1.000 millones de personas, y en este caso de una decisión que tomó el presidente Mao, que fue el de la hiperindustrialización de la sociedad china. Tengamos en cuenta que cuando él hace la revolución, China era básicamente un país agrario y que una de las características del marxismo maoísta es que entiende al campesino como el agente revolucionario, a diferencia de lo que es el marxismo clásico de Marx y Engels, o incluso el marxismo-leninismo soviético, que veían al obrero industrial como el agente revolucionario. En el caso de Mao, lo ve al campesino. Y en esta dinámica es que vamos a ver una política económica que hace la República Popular China entre 1958 y 1960, que se denominó el Gran Salto Adelante. Los chinos siempre han sido muy prolíficos y muy inclinados a ponerle nombres apoteóticos y muy poéticos también a cada una de sus políticas, y por eso lo llaman el Gran Salto Adelante. ¿Esto qué significó? Bueno, justamente por esta idea de que el campesino era el agente revolucionario y el que iba a producir los cambios en la construcción del socialismo, lo que se buscó fue un incremento colosal de la producción agrícola, con un trabajo prácticamente sin descanso de 600 millones de campesinos que se volcaron frenéticamente a trabajar. Es decir, a sembrar, a cosechar, a construir diques, túneles, lagos artificiales, pero además con la idea de llevar la industria al campo. ¿Cómo es esto? Bueno, una de las batallas que se decidió hacer es la batalla por el acero, y que entonces significó la construcción de pequeñas acerías, decían de tener fundiciones de acero en los patios de las casas, que fue llevar pequeñas fundiciones de acero a distintas aldeas. Algo absolutamente antieconómico, porque en realidad lo que es económico es tener grandes fundiciones de acero, pero bueno, hicieron esto, prácticamente hicieron 1 millón de estos pequeños emprendimientos de fundición de acero. Por otro lado, hubo un vuelco completo hacia, es decir, por un lado la producción agrícola, y en el descanso se trabajaba en esta fundición de acero para tratar de hiperindustrializar al país. Por otro lado, esto llevó a que hubiera una serie de problemas de desnutrición, porque algo básico falló: la división del trabajo. Es decir, si todos hacemos todos, llega un momento en que es imposible distribuir el trabajo y tener un tiempo de descanso, y que rompe con la especialización que cada uno tiene en su trabajo. Es decir, muchos profesionales durante meses eran enviados a trabajar al campo, es decir, médicos, abogados, enfermeros, ingenieros, durante 6 meses debían ir al campo a contribuir a esto. Podemos imaginar lo que esto significa, el impacto para, por ejemplo, un neurólogo que durante 6 meses tiene que dejar el quirófano e ir a trabajar en la cosecha. Bueno, esto tenía que ver con todo el ambiente de enorme optimismo y de histeria colectiva a favor de la construcción del socialismo. Y por otro lado, en 1959 empieza a haber señales de que esto no estaba funcionando. Y entonces, ¿qué hacen?
deciden emprender la guerra contra el gorrión. Y masas de campesinos, como si fueran soldados tocando tambores y desplegando banderas para ahuyentar a los gorriones. ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, el gorrión se alimenta de algo, que son los insectos, con lo cual hubo una enorme cantidad de plagas que destruyeron las cosechas y esto generó una gran hambruna en la República Popular China. Las estadísticas que en China no son muy fiables, ¿no? Porque es un régimen que básicamente siempre ha manipulado y ocultado los grandes números, las estadísticas estarían mostrando que murieron por hambruna y desnutrición entre unos 20 y 30 millones de personas por el gran salto adelante. Finalmente Mao, a Mao le estaban llegando algunas indicaciones de que esto no estaba funcionando. De hecho, Peng Dehuai fue uno de los mariscales del Partido Comunista que le señala esto, ojo que esto no está funcionando, a Peng lo desplazan, y a Mao le empiezan a llegar estadísticas falsas, porque todos querían sumarse a esta ola de entusiasmo, con lo cual, por un lado, había estadísticas falsas, es decir, que estaban mostrando un panorama completamente distinto al que realmente estaba ocurriendo. Finalmente, en 1960, Mao, ante este gran fracaso que estaba ocurriendo por este desastre ecológico, este desastre de la nutrición, económico y demás, Mao, en una reunión del Politburó, admite que no sabía nada de economía. De modo que Mao va a renunciar como presidente de la República Popular China, y ahí se van a hacer cargo los elementos más reformistas, y acá encontramos dos personajes claves que van a ser, uno, Liu Shaoqi, y otro que vamos a conocer mucho más, sobre todo a partir de la década del... Ellos dos, miembros del partido y que eran parte de la élite del partido, porque habían estado en la larga marcha de los años 30, es decir, que eran personas indiscutibles, ellos dicen, bueno, terminemos con esto del gran salto adelante, tiene que haber una división del trabajo, no se puede industrializar el campo, las industrias tienen que tener un sentido económico, las fundiciones de acero, y que no se puede sobreexigir en cantidad de horas el trabajo. Entonces, Mao va a renunciar como presidente de la República, pero él va a seguir teniendo el control de lo más importante, el Partido Comunista en tanto secretario general del partido, y va a seguir siendo el director de la Comisión de Asuntos Militares. Es decir, va a seguir siendo el comandante en jefe del Ejército de Liberación Popular. Pero la parte más formal del Estado va a quedar en manos de Liu Shaoqi y de Deng Xiaoping, que van a ser los más reformistas, los más moderados en cuanto a la construcción del socialismo en la República Popular China. Entonces acá vemos que hubo un acto de enorme voluntarismo de hacer el gran salto adelante, y esto lo va a alejar aún más de la Unión Soviética, porque los expertos soviéticos le estaban diciendo, le estaban alertando que esto iba a tener un gran fracaso, ¿no? Que este gran salto adelante en rigor iba a ser un gran salto atrás, que iba a fracasar, y que justamente Mao, enojado por esto que le habían anticipado, que no iba a funcionar, ahí es donde se va a acelerar algo que en los años 60 va a ocurrir, que es la ruptura entre la Unión Soviética y la República Popular China dentro del campo socialista. Y lo incluimos en esto de, digamos, de las edades del totalitarismo, por esta enorme hambruna y muerte que significó de millones de personas, pero que en la historia oficial prácticamente no se lo menciona, porque lo que se busca es ocultar este desastre de enorme magnitud. Bueno, realmente números asombrosos, y claro, cuando uno piensa el poder que puede recaer en una sola persona para que tomar una decisión tan sin fundamento, y que todo el mundo sabe que no va a funcionar y que va a causar tantos estragos, y sin embargo nadie se atreve a discutirle, porque entonces desaparece personalmente y políticamente, ¿no?, de la escena.
y lo que contabas del neurocirujano que tenía que 6 meses encallar las manos recogiendo una cosecha y perder todas sus habilidades, creo que va a aparecer en algún capítulo posterior, porque esta no fue la única metida de pata de Mao, ¿no? También hubo una cosa llamada la Revolución Cultural que exactamente, también prácticamente. fue... 10 años después, Mao era una especie de anarquista adolescente que hacía este tipo de cosas, de destruir el Estado desde dentro, y que tuvo consecuencias por varias generaciones todo esto. Claro, sí, sí. No, es increíble que todavía siga existiendo ese país, China, y lo más asombroso es que sigue existiendo con la herencia del mismo régimen que erigió Mao Zedong en los años 40, no 50. Bueno, pues tendremos oportunidad, desgraciadamente, de volver a hablar de Extremo Oriente cuando sigamos hablando de totalitarismo, porque no se va a acabar el papel de China solamente en sus miles de millones de habitantes, sino que también van a tener una política expansiva en la zona, presencia en Corea del Norte, en Vietnam, etcétera, etcétera. Así que seguramente tendremos oportunidad de volver a encontrarnos con este personaje y sus herederos. De momento, muchas gracias, como siempre, Ricardo López Gotig, en ampliarnos un poco el ángulo de visión, porque muchas veces cuando hablamos de totalitarismo, pues nos viene primero a la cabeza el fascismo italiano y el nazismo alemán, y un poco ahí se acaba, ¿no? Y algunos reivindicadores de esos regímenes, pero bueno, la cosa estuvo bastante más repartida en todo el planeta. Así que seguiremos recorriendo estos lugares terribles. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.